Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Me hace ilusión el programa que vamos a hacer hoy porque vamos a contar cómo está la cuestión de la industria editorial desde dentro en España. Y no lo vamos a hacer a través de un informe sociológico, no lo vamos a hacer a través de estas investigaciones que se hacen siempre con un sesgo de parte. Me explico, es decir, al final cuando es un grupo de derechas el que critica el mundo de izquierdas o es un mundo de izquierdas el que critica el mundo de derechas, nadie te da el mapa completo, ¿no? Yo tengo esa sensación desde hace unos años, como antes incluso que como escritorcillo, como lector sobre todo, tengo la sensación de que la crítica literaria se ha convertido en publicidad, tengo la sensación de que la literatura no le importa absolutamente a nadie, tengo la sensación de que son ya demasiados los presentadores de televisión de un signo y de otro ganando premios literarios, son demasiado ya las autoras que ganan años consecutivos el premio Tusquets de novela como para pensar que es casualidad y tantas otras cosas, cuando a mí lo que me importa es la literatura. Entonces ese grito desesperado de que a mí lo que me importa es la literatura y que si alguien por favor puede hablarme de literatura, alguien por favor, un editor, un crítico, un entrevistador, puede interesarle la literatura, por favor. Ese grito desesperado hace unos años tuvo un eco o sea, un eco que me devolvió por fin la realidad, una contestación, cuando me enteré veía un artículo de que alguien se había hecho pasar por una escritora veinteañera y de pronto la misma editorial que le había dicho no a un libro cuando se presentó con su nombre, su apellido y su foto, de pronto le decía sí cuando todos los datos parecían indicar que era lo de una chica de 20 años. Me pareció interesante no solo por lo que eso demuestra de oportunismo de las editoriales, y podemos hablar del por qué, sino que me pareció interesante también por lo que tiene de, bajo un falso paraguas progresista, lo que tiene de sexista, que por qué gustan las autoras de 20 y no las autoras de 60. Es decir, si vamos a ser feministas, vamos a serlo hasta el fondo, ¿no? Pero el editor parece que quiere quedar con la de 20, por lo que sea, ¿no? Por la cuestión que sea. Y, en fin, todas estas cuestiones, como digo, las puso de relieve una sola persona haciéndose pasar por esta escritora veinteañera, ¿no? Y esa persona es la que tenemos hoy aquí para entrevistar, Sergi Puertas, que ha escrito un libro interesantísimo, lo tengo aquí, La experiencia, publicado por P de Plata, editorial que les vengo siguiendo desde hace unos años, porque publicaron una novela extraordinaria de mi admirado Mariano Antolín Rato, y ya solo por eso ya sé que es gente a la que le importa la literatura. Y en fin, Sergi, para empezar, para que nos empieces a hablar de tu experiencia, de esa experiencia que hiciste en la vida real y que después has convertido en libro, un libro muy interesante, pues quería darte las gracias porque eres una persona a la que le interesa la literatura y has señalado desde tu experiencia algo que no ha señalado nadie más con esta claridad, que es que el rey está desnudo. Es decir, algo pasa con la literatura en España cuando lo que importa es todo lo que envuelve al libro menos lo que hay dentro del libro. Así que hoy vamos a hablar precisamente de lo que hay dentro de tu libro, que es toda esta cuestión que acabo de sacar a colación. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por convidarme a tu canal y efectivamente el emperador está desnudo, siempre lo ha estado. Y yo siempre he escrito ficción pura, solo que llegado a este momento de mi vida y de mi, vamos a llamarla así, carrera literaria, me encontré con esta situación vital donde por un lado asistía a la cochambre editorial y por otro a la cochambre generalista española con una historia de malversación de fondos europeos. Y aquí fue donde me planteé que, bueno, la ficción está muy bien, pero la literatura también sirve para esto, para contar cosas que están sucediendo en realidad. Y hice lo que sería, pues, y probablemente será mi primera y única obra autobiográfica. Bueno, lo primero de todo, si te parece, vamos a empezar haciéndote una suerte de perfil, ¿no? Mi idea es que tratemos hoy unos cuantos temas, pero tú como autor literario, yo he de reconocer que no he leído ningún libro tuyo anterior, me voy a hacer con ellos, tengo mucho interés en leer Estabulario, que es un libro que tiene mucha importancia dentro de lo que tú cuentas, por la propia editorial en la que está publicado, que es Impedimenta,
que juega un papel fundamental en esta experiencia, pero ¿qué perfil tuyo como autor nos haría? Es decir, ¿qué tipo de autores te han influido? ¿Qué tipo de literatura te ha interesado como lector, como escritor? ¿Y de qué forma has entrado tú en el mundo literario español con estas ideas? Bueno, a mí la literatura siempre me ha interesado en términos de francotirador que está un poco al margen de todo y que cuenta lo que cree oportuno contar, sea ficción o no ficción, al margen de absolutamente todo lo que rodea y las simpatías y antipatías que pueda despertar. Yo, no sé, a mí me gusta Kafka, Sartre, Thomas Bernhard. Para que nos hagamos una idea, yo el último que he leído, soy tan moderno que el último que he leído es Hemingway. En realidad tiro mucho de archivo porque es cierto que, bueno, no vivimos un buen momento literario. Y a partir de aquí toda mi periplo literario siempre ha sido en todo momento hacer el libro que yo creía que me apetecía hacer y que me interesaba hacer y confiar en que mi voz y mi mirada iban a, digamos, separarme de todo lo demás como autor. Y a partir de aquí he hecho libros realistas, he hecho alguna incursión en elementos fantascientíficos, en estabulario en concreto. La experiencia es un libro autobiográfico. El siguiente que he publicado, que es La cepa afgana en Barcelona, vuelve a ser ficción pura. Es decir, creo que no tengo una línea muy marcada como autor, porque a mí, además, de hecho, me gustan los autores que constantemente están explorando nuevos territorios. Es muy habitual que un autor tenga un libro muy interesante, pero que luego a lo mejor el segundo ya se parece mucho y el tercero y tal, y a lo mejor 10 años después de ese, bueno, es una persona que tiene ese registro, que gusta a sus lectores y que, y que no va a cambiar nunca de registro. Como digo, yo siempre he confiado que mi mirada catastrofista y una serie de tics que supongo que acumulo como todos, de gustos y de óptica y tal, me identifiquen y a partir de aquí he probado cosas muy distintas entre sí y entiendo que va a seguir siendo así. Publiqué. ¿El qué, perdón? No, no, digo eso. Yo empecé publicando a finales de los 90, finales, libros de poesía. En 2004 publiqué mi primera novela, pues estamos aquí ya 25 años después. Es decir, si estuviera escribiendo siempre lo mismo, yo mismo habría muerto de asco. Es muy interesante porque me gustan también el tipo de autores dentro de los que tú te incluyes, ¿no? Que cada libro puede ser distinto, igual que me gustan cierto tipo de cineastas que hacen lo mismo, ¿no? Es decir, si ya sé que voy a ver la misma película, me aburro, ¿no? La puedo ver, pero ya con cierto tedio, porque lo interesante es seguir vivo y seguir vivo es mutar, ¿no? Bueno, por ejemplo, un caso que se me viene a la mente es el de William Burroughs, que durante un tiempo llevó a cabo esto, pero que parece que al final de su vida llegó un punto, cuando se puso a hacer anuncios de Nike, creo que era, llegó un punto en que se acabó convirtiendo en una farsa, es decir, un tipo que había sido la autenticidad, porque había empezado con novela realista, que había pasado al beat, que había pasado después del beat a crearse su propio mundo, su propia literatura, que después ya con el cut-up viajó mucho más lejos y demás. Ya llegó un punto en que acabó repitiendo el asunto del cut-up hasta la extenuación y eso, por ejemplo, se lo escuché a Alan Moore, ¿no? Que dice que él a su vez le escuchó decir a Ballard, cuando se murió Barrocks, que había muerto el último gran escritor, pero que solo había dejado la carrera de un novelista, ¿no? Y entonces a mí me gusta esa idea de que el escritor está por encima del novelista, haga uno novela, relato, poesía, lo que sea. Al final, el escritor tiene más variedad de registros que la del novelista, que siempre hace la misma fórmula, ¿no? No sé cómo lo ves tú. La verdad es que el de Burroughs es un muy buen ejemplo de lo que estábamos hablando, porque es verdad que es un tipo que probó cosas muy distintas. En Queer tenemos una cosa esencialmente realista, con algunos elementos ya burroughsianos. El almuerzo desnudo es
rollo burroughsiano a tope en su momento de mayor esplendor, pero luego hay Expresso Nova, que es catap insoportable. Y yo creo que también eso nos hace entrar en una reflexión que yo tengo muy clara, y es que cuanto más arriesgas, tanto en forma como en contenido, como en mirada y tal, más posibilidades tienes de hacer una completa mierda. Es decir, por un lado, te acercas a hacer algo excepcional, que se separe del resto y que pueda tener un interés en este mar de todo lo mismo. Pero muchísimos de los autores que a mí me gustan, que tanto de cine como de literatura, como músicos, cuando uno tiende a lo excéntrico y a la experimentación y a forzar caminos, a ver qué hay ahí, o a ver si esto sale, o a ver si esto tiene un interés, más cerca está de hacerse mucho daño y hacer algo que realmente sea insoportable. Pero yo incluso en los autores que me gustan, yo me he comprado libros de Burroughs que he abandonado, no sé, en la página 20 precisamente los de Catap, pero aún así me parece, ya digo, es una posición autoral que me despierta muchas más simpatías que, yo qué sé, por citar un buen ejemplo creo del otro, Irving Welsh es un autor que a mí me pareció excepcional cuando lo descubrí con Trainspotting y me leí absolutamente todo lo que había hecho retrospectivamente y a continuación. Pero ahora la idea de leerme otro libro de Hooligans de Irving Welsh, 20 muchos años después, 30, me parece que linda con lo paródico. Ya, o sea, cien tubo retuvo y respeto máximo por Irving, pero personalmente a mí me ha perdido. Y creo que es una cosa que, ya digo, estos son talantes y caracteres y temperamentos. Pero a mí, si eres un artista y te repites y van pasando 5 o 10, probablemente antes de 10 años habré orientado mi mirada hacia otro lado. Sí, por ejemplo, yo añadiría Chuck Palahniuk. O sea, a mí, por ejemplo, llevo unos cuantos años sin leer nada de Chuck Palahniuk porque ya vi que tocaba siempre las mismas teclas. Dije, pues, ¿para qué? O sea, me gusta, pero hasta cierto punto, ¿no? Me ha gustado mucho cómo te has definido, la verdad, francotirador. ¿Cómo es eso de ser francotirador? En un país de camarillas, ¿no? Ya sabes lo que decía Nietzsche, ¿no? El calor del establo. Al final la gente busca el calor del establo. Yo creo que si algo tiene España, sobre todo en el mundo literario o pseudo literario, es que es el país de las camarillas. O sea, aquí tienes que entrar porque eres de una representante de una minoría gay, minoría de mujer, minoría tal, porque eres de algún partido político, afín al PP, al PSOE, a Vox, a Podemos, porque eres escritor católico, porque lo que sea. O sea, tú tienes que ir ya con tu etiqueta por delante y luego ya a ver cómo, a ver qué tal te sostienes, ¿no? Pero primero la etiqueta y el que te va a comprar el libro de la etiqueta, el que te va a promocionar de la etiqueta y todo en base a esa etiqueta, ¿no? Francotirador es como la etiqueta antietiqueta, ¿no? En cierto sentido. Claro, francotirador es una etiqueta que funciona muy bien con los autores que tú has nombrado, Burroughs, Ballard definitivamente también, yo soy también un gran entusiasta de Ballard. Y es que creo que al final, en este mundo al que nos precipitamos sobre todo, donde obviamente la inteligencia artificial puede escribir textos perfectamente competentes y bien articulados y lo único que nos queda es eso, rascar muy al fondo a ver qué salen, cosas distintas. Yo me doy cuenta que yo leo cosas muy distintas entre sí, pero casi siempre a mis 50 y pico años hay ese elemento común. Es alguien que está probando cosas distintas, cosas nuevas. Y aquí en España, y probablemente a nivel mundial, pero tal vez aquí más, porque, en fin, aquí se lee lo que se lee y tal, yo soy perfectamente consciente de dónde te coloca eso. El rincón de pensar y efectivamente también si tú estás en el mundo literario y no estás en las camarillas, a efectos prácticos no existes. Efectivamente es como tú dices, pero yo creo que, por ejemplo, yo soy músico también y tengo amigos que son músicos profesionales, se mueven en el mundo también, pues eso, de los festivalitos y es exactamente lo mismo. Son grupetes de gente que
tiene los medios, tiene el dinero público, tiene acceso a las cosas y tú estás ahí o no estás. Y no sé si cabe esperar algo distinto de esto, dicho todo. O sea, no sé si esa situación, que es la que se nos presenta cuando se nos presenta la literatura en películas o en obras literarias cutres, hay esta especie de fantasía donde hay gente con un ojo muy abierto a ver quién es el autor interesante y donde, por supuesto, en la práctica no hay nada más alejado de eso. Aquí todos se publican entre sí, a los amiguetes, y la literatura a efectos prácticos no le importa a nadie. Yo no sé hasta qué punto, también te digo, es una fantasía en sí esperar que alguien que lleva 10, 15 años, 20 años trabajando en una editorial le quede algo de interés genuino por la literatura y le quede algo de esa especie de entusiasmo loquísimo que podemos sentir todavía tú y yo al coger un libro fantástico, porque yo estuve trabajando pues un buen puñado de años, por ejemplo, en la industria del cómic, y esa la conozco muy bien desde dentro. Y una de las primeras cosas de las que se da cuenta uno es que si tú pasas todo el santo día rodeado de cómics, leyendo cómics, editando cómics, corrigiendo cómics, viendo cómics a todas horas, tu tiempo libre no quieres saber nada de cómics. Y yo no he estado tantos años, tal vez, como para hacer un callo tan salvaje, pero me he dado cuenta que una parte muy importante de mis compañeros de trabajo, por decir todos, no decir todos, tenían ningún interés ya en el cómic, al menos a ese nivel emocional y entusiasta, que es el de alguien que abre algo por primera vez. Y el cómic no deja de ser algo plástico, que al menos tiene la llamada de atención de las ilustraciones y tal, a golpe de vista. Un libro, todos los libros, cuando los ojeas, a primer golpe de vista son igual, un bloque de palabras y tal. ¿Se puede esperar que alguien que lleva 15 años ojeando de eso y que se gana la vida con eso realmente mantenga ese espíritu? Yo creo que la práctica no. O súmale a todo eso lo que hablábamos de amiguismo y, en fin, tú ya estás ahí aposentado en tu garita y tal. Lo que da como resultado esto es la catástrofe. La catástrofe en la que vivimos a nivel cultural, que no sé si es tampoco mucho peor que las de otras épocas. Y bueno, antes de preguntarte si es deseable, te voy a preguntar, pero van las dos preguntas unidas, si es posible vivir de la literatura en España, así en general. Yo no conozco a nadie que viva de la literatura en España. Yo conozco a muy poca gente que escribe en España, pero sí que tengo unos pocos amigos que publican en editoriales de renombre, Alfaguara y Seix Barral y esas cosas. Y nadie se acerca siquiera. No sé. Hay una especie de tabú también en hablar abiertamente de las cifras y todo eso. Es decir, se suele decir que es muy difícil para un autor vivir de su literatura, pero es como si pasara, como si lo que sucediera fuera que la persona en cuestión no llega a completar sus ingresos. A efectos prácticos, la mayoría de autores cobramos 1.000, 2.000, 3.000 euros de adelanto, de lo que no vuelves a ver nunca mucho más, o tal vez nada más a nivel de royalties. Y eso fue tu libro. El mes, 2 meses que pasó por las estanterías y se mantuvo ahí si tuvo suerte, luego las devoluciones y, en fin, a tiramillas. Eso fortalece el carácter, es lo único que puedo decir. Si te gusta esto, lo vas a hacer de todas formas. Y
Y el que no, realmente el que no le gusta lo suficiente, se va a pear rapidísimo, pero rapidísimo. Sobre todo, entiendo si tiene la disciplina que hay que tener para escribir un libro que no sea una redacción escolar. ¿Y crees que es deseable? Un poco yendo a este asunto. Yo lo digo también porque estos escritores que saben que les van a publicar un libro, una gran editorial y que se va a vender porque ya lleva tu nombre y todo esto, que en los que estamos en los márgenes no tenemos garantizado, yo creo que llega a un punto que, por ejemplo, a mí me ha pasado con Vilamatas. Vilamatas a mí me ha gustado mucho, lo he leído mucho, le admiro mucho. Hay libros de Vilamatas que estoy deseando que pasen 5 o 10 años para releérmelos, como yo que sé, Dublinesca, ¿no? Me encanta. Y tal. Pero claro, llegó un punto en que dices, a ver, esto alguien tendría que haberle hecho, darle otra vuelta, corrige esta página, quita esto, pero claro, es Vilamatas. ¿Qué le va a decir eso a Vilamatas, no? Luego tenemos a gente del estilo de Antonio Muñoz Molina, ¿no? Que no valen un duro, pero que ya han convencido, en mi opinión, han convencido a ciertos profesores universitarios de que es nueva narrativa, que no sé qué. Y entonces ya lo van repitiendo, son amiguetes o lo que sea, y encima persiguen a otros profesores universitarios que no les dan la razón, ¿no? Y tal. Y luego tienes suplementos literarios que te venden, pues yo que sé, que Juan José Millas es como el sumum de la originalidad, ¿no? Y que ya está, no se puede aspirar a más imaginación que la de Juan José Millas. Y otras tantas cosas semejantes, ¿no? Por citar ahí algunos ejemplos, o Javier Cercas, ¿no? ¿Por qué Javier Cercas sí triunfa y otros 70 tíos que han hablado de lo mismo? No, ¿no? O sea, es muy curioso. ¿Qué hay ahí detrás? Bueno, pues ahí lo que hay detrás es política, publicidad, suerte, también hay que tener suerte y tal, ¿no? Pero al final se crean como unos círculos cerrados, herméticos en el peor sentido de la palabra, y es muy difícil hacer una cultura alternativa porque también hay una suerte de mafiosismo, creo yo, que es perseguir o sea, si de pronto queremos hacer una revista y la queremos hacer bien y queremos publicitar otro tipo de autores y no hablar de esta gente, si alcanzamos cierta relevancia, nos los vamos a ganar de enemigos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estuvo la Fiera Literaria, con todos los peros que se le quieran poner hace muchos años, y se fue a la caza de ellos también, en cierto sentido, a ver quiénes eran, a ver por qué hacían esto y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué punto es deseable vivir de la literatura, porque es de pronto el momento en que eso se ha convertido en tu pan y tú te has dejado de ser un escritor que puede jugar, que puede estar 10 años sin publicar, que puede de pronto sacar 2 libros muy seguidos, dependiendo de cómo estén las cosas, de pronto te conviertes en alguien que todos los años tiene que hacer un libro y ese libro debe tener todo aquello que se considera parte de tu etiqueta como escritor para no decepcionar a los lectores, para seguir en el circuito un poco. Es una muy buena reflexión la tuya. Y además es una reflexión que le he visto hacer a autores constantemente. En cómic está Harvey Pekar, que hacía cómics autobiográficos ilustrados por Krum y por otros dibujantes de primera línea, pero él siempre argumentaba que lo que la sal de sus tebeos autobiográficos es que él era un señor que estaba en su casa con su mujer y tenía un trabajo de funcionario súper cutre y hablaba de ello. Si en algún momento esto despega, ¿qué te queda por contar? Y de alguna manera, en este escenario donde realmente tus posibilidades de que algo funcione a un nivel que te compense económicamente o emocionalmente por todo el esfuerzo que, que vuelcas, en fin, te queda este incentivo que es el que yo también me digo a mí mismo, y es que al menos yo estoy escribiendo desde una óptica que no tiene prácticamente ningún escritor de estos super top, que básicamente eso, entiendo, son gentes que son el establishment, están acomodados, es imposible que eso no te cambie la cabeza, ni la mirada, ni un montón de historias. Si tienes que pelearlo para pagar el alquiler y estás buscando trabajo de freelance como una rata, todo eso te pone en el mundo de una manera determinada. Y aunque no hables de trabajo, aunque no hables de vivienda, aunque no hables de los temas que realmente te están tocando la pinga a ti, entiendo que una capacidad crítica y una especie de un estar en el mundo que de alguna manera se tiene que transmitir a la obra.
El éxito, claro que es deseable. A mí, si me das el botón para vender 400 millones de ejemplares y tal, yo lo pulso, vamos, sin dudarlo un segundo. Pero, como digo, eso es verdad. Te pone en una posición ya no tan cómoda, también tienes que... y luego, por otro lado, es eso, es el libro que te ha funcionado, las tentaciones de calcarlo a continuación y calcarlo ya toda la vida son enormes. Yo, de alguna manera, el otro incentivo que tengo para escribir es que, como no soy nadie y vendo 1000 libros de 1000 ejemplares de cada libro que escribo, con suerte, puedo permitirme todavía digamos, este espíritu espiritual, digamos, esta mirada espiritual a la literatura como algo, a ver si me sale algo especial, a ver si doy con algo en ese rincón donde todavía nadie ha mirado y tal. Si te estás jugando muchísima pasta en ese momento, yo creo que ya no lo miras con el mismo ojo. Y en cuanto a lo que decías de Vilamatas, estoy de acuerdo en que muy a menudo, o al menos a menudo, sí que puede echarse en falta una buena edición. Yo no soy muy lector de Vilamatas, lo he pajareado, me parece un tipo que definitivamente tiene mucho interés, pero por lo que sea no hemos terminado de conectar. Pero sí leo, por ejemplo, a Manuel Vilas, que, por ejemplo, tiene Ordesa, que yo creo que es un librazo que nos sobrevivirá a todos. Pero precisamente desde Ordesa, es su último libro, por ejemplo, que es la mejor novela del mundo, que es parte el mejor título imaginable, eh, yo lo he visto exactamente como tú hablas del libro de Vilamatas. El tema de, hostias, este libro está lleno de hallazgos y tiene páginas enmarcables y tal, pero aquí falta un editor, tío. Ahí hay sobra metraje por todos lados, hay cosas que están mal distribuidas. Lo digo desde el cariño, ya digo, a un autor que me parece de los más interesantes que tenemos en España y que creo que tiene esa obra maestra que es Ordesa. Luego ya, una vez más, estamos idealizando igual la figura del editor. Claro que es esa mirada desde fuera, lúcida. Luego, en el mundo real, el editor suele ser otra cosa. Un amigo mío, también escritor, dice que me gusta su tesis, que es el talento es increíblemente escaso. Hay poquísimo, poquísimo en el planeta, ¿vale? Y de cada generación de autores, hay muy pocos, 2 o 3, que tienen mucho, tienen talento de manera inapelable. Luego hay como una pedrea, donde aquí y allá hay algunos que tienen brillos de destellos de talento y hacen cositas interesantes y tal. Y luego ya bajas a todo lo que es la industria, que son los editores. Y allí no hay nada de talento. Allí lo que hay, creo que hay algo de eso. Es muy difícil encontrar un editor que es un poco feo, pero yo he tenido editores y tal, y de hecho hablo con la calma de que no son los de los últimos libros, ni siquiera Redel, con quien he tenido mis más y mis menos, y más mis menos que mis más. A los dos, tanto a Redel como a Jorge Salvador Galindo, que es el de Pez de Plata, los considero personas muy lúcidas y centradas, inteligentes, leídas, gente a la que merece la pena escuchar. Pero yo, a lo largo de los años, he publicado en bastantes editoriales y he tenido libros que me los han publicado editores que pensaba, madre mía, o sea, no es ningún halago que tú me publiques, porque la verdad, ¿sabes? En vista del catálogo y del tipo de perfil cuando hablas con ellos o tal, pero qué sé yo, el talento es un bien escaso. Ahí estoy muy de acuerdo. Es muy difícil que alguien con la mirada necesaria se acabe en ese puesto. Probablemente porque ahí también hay mucho amiguismo, etcétera.
Tú fíjate cómo será la cosa que yo en mi corta experiencia con editores casi que prefiero los que no se leen los libros, ¿eh? O sea, ya con eso creo que digo bastante, que por lo menos me dejan tranquilo y no me tocan lo mío, ¿no? Porque ya los que se leen los libros para mí casi peor. Es curioso porque yo soy sobrino de editor ya fallecido, que yo mismo decía, bueno, es que escribir donde publica mi tío debía ser complicado también, ¿eh? O sea, aunque sea mi tío y yo le quisiera mucho y tal, son muy complicados los editores. Tienen también ese puntito, no en el caso de mi tío, pero sí en otros con los que he tratado, de que ven los libros, pues como el que ve una caja llena de, ¿qué decirte?, de bolis Bic. O sea, no le dan más valor a un boli Bic que a un ejemplar encuadernado, ¿no? Y claro, eso cuando tú sabes lo que cuesta escribir un libro que es verdaderamente tuyo, un libro que no puede ser sustituido por una inteligencia artificial, etcétera, pues duele, ¿no? Porque oiga, está usted tocando ahí una extensión de mí casi, ¿no? Sin ponernos cursis tampoco, pero estás tocando ahí una cosa que no vale el precio que pone ahí, no vale los 20 euros que cuesta el libro, vale mucho más para mí, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, hay una suerte, yo lo vi desde muy pronto, una relación de resentimiento entre el escritor que está resentido con el editor que está resentido con el escritor, y luego hay algunos que son esquizofrénicos, porque son editores, escritores, entonces hacen a otros escritores lo que no les gusta que luego les hagan a ellos, etcétera, ¿no? Pero es muy curioso porque esta novela, que está muy bien que ponga que es una novela, porque a pesar de que la experiencia es real, es una novela, aunque solo sea porque tienes que escoger una forma de montar la historia y de contar la historia, y es muy interesante la forma en la que lo haces, de una manera casi epistolar en algunos puntos, como entendemos hoy el género epistolar, que es con correos electrónicos, ¿no? Es la novela de desquite casi que todo escritor sueña para con el mundo editorial, ¿no? Es decir, es cuando por fin, pues eso, puede uno decir, el rey está desnudo. Es decir, es que, vale, los escritores tendrán mucha culpa, pero dentro de toda esta cosa editorial de industria de la que estamos hablando, hombre, al final el tipo que por más vendido que esté, que saca libros como si no hubiera un mañana, bueno, por lo menos se sienta a escribir los libros, ¿no? Quiero decir, algo es algo. Pero es que los que comercian con ello y probablemente ni se los leen y lo único que quieren es el dinero, eso sí que no tienen ya ningún tipo de salvación, ¿no? Y es con lo que a veces tiene que bregar uno como escritor al que sí que le importa la literatura, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu impresión del mundo editorial? Ya no solo con los que tú has tratado directamente, sino con los que te has escrito, o con los que has tenido noticia, o con lo que tú mismo observas como escritor y como lector. Bueno, como bien dices, en última instancia, una editorial es un negocio. Eso tampoco cabría perderlo de vista. Y tampoco hay que perder de vista que un editor es a la vez un lector. Y un lector tiene su propio gusto, su propio criterio intransferible, y que a veces también uno puede argumentar y defender, pero es emocional. Es decir, si a mí me gusta un autor, pues puedo tirar páginas enteras defendiéndolo, o si no me gusta, puedo tirar páginas explicando los porqués. Pero en última instancia, lo que te gusta, y lo que no te gusta, no te gusta. Y a partir de aquí, cada editor entiendo que también es muy dueño. Pero bueno, sí, es un negocio, esto lo sabíamos todos desde el principio cuando entramos a jugar. Cuando me sucedió a mí todo esto, aunque la experiencia se lea como novela y se presente como novela, porque si no ya habría escrito un ensayo o habría escrito otro tipo de libro, mi premisa fue contar, y me ceñía a ella, la verdad al 100%. Es decir, en el libro no hay absolutamente nada inventado. Las cartas son todas, y sin excepción, de verdad. Los audios que aparecen transcritos son sin excepción y de verdad, y los tengo también. Todo esto está guardado aquí en mi archivito por si en algún momento, en su momento pensé tal vez me denuncien, o yo qué sé, lo tengo todo bien guardadito.
Y la premisa del libro fue, los correos no se tocan, los audios no se tocan, tenemos que armar algo alrededor de esto para contar lo que ha sucedido y sin, ya digo, sin mover los textos. Y como digo, a mí lo que me interesa es la literatura, todo lo demás me la repampinfla. Es decir, en todos los aspectos de la vida estamos todos sin parar haciendo un montón de concesiones, es decir, con la novia, con el trabajo, con lo que sea, ¿sabes? Uno tiene unos requerimientos o unas ideas, unos estándares que chocan con lo otro, se llega a acuerdos, tal. Para mí, yo creo que si 50 y pico años, a mis 50 y pico años y después de 25 dándole a la cosa, sigo escribiendo, es porque para mí la literatura es el sitio donde hago lo que me sale a pinga. Estoy muy dispuesto a escuchar a cualquier persona que lo haya leído y tenga algo que decirme y posiblemente, vamos, y a lo largo de mi carrera he cambiado cosas de mis libros porque mis lectores beta han sabido ver con muy buen ojo cosas que no funcionaban o cosas que podían funcionar mejor. Pero realmente la idea es esa. Es tu libro es el único ámbito de tu vida donde mandas tú. Donde mandas tú y todo lo que venga de fuera será escuchado con atención y valorado en su justa medida, pero no. Claro, con estas premisas es difícil hacer algo que cuente con un beneplácito, porque casi todo además encaja con una serie de plantillas. Yo cuando he hablado con editores, con agentes, a lo largo de los años, lo primero que salta a la vista a la que las estás escuchando un ratito es eso. Esas personas muy a menudo tienen una plantilla en la cabeza de cómo es la novela ideal o cómo es el libro ideal y están esperando gente que les traiga algo que se amolde a esa plantilla. Si les traes algo que difiera de esa plantilla, lo primero que te van a decir es ¿y si intentáramos algo más en la plantilla? Eso, claro, a un nivel cultural no tengo ya palabras para decir hasta qué punto es desastroso, ¿sabes? Pero, qué sé yo, tal vez luego las ventas, el consumo y tal les avalan y ellos pueden defender con sus hojas de cálculo que ellos tienen razón y yo no. Pero a mí todo eso me da igual, porque si yo cojo el muro de Sartre, que me lo he ido hace 4 días y que probablemente no sé cuánta gente habrá ido en España, pero apuesto que se pueden contar con muy poquitos dedos. Yo lo que encuentro ahí es algo parecido, no por tono ni por eso, pero esa idea de hacer un libro interesante. Y si le interesa a 4, estupendamente. No sé si cabe esperar eso, que aquí podamos tener a alguien realmente potente y que sea a la vez un buen autor, ¿no? Es cierto que en Francia está Jules, que me parece uno de los autores más interesantes que tenemos ahora mismo en activo, pero son casos muy, muy, muy infrecuentes el que se dé esa conjunción de alguien que está mirando donde hay que mirar y los tiene lo suficientemente bien puestos para meter el dedito en la llaga todo el rato y hay esta voluntad de incomodar. Hunter Thompson, toda la vieja guardia, Bitnik. Esto yo no sé si va a volver a suceder algún día. Ahora mismo hay muy pocos ejemplos. Es muy interesante esto porque yo lo comparto, ¿no? Es decir, creo que si se compara lo que fue la primera mitad del siglo XX o incluso nos podemos ir hasta los años 60, finales de los 60, había unas personalidades que ya en sí mismos como personas debían ser fascinantes y que por supuesto su obra, lo que queda de ellos, lo es. Y eso es evidente que viendo ahora a toda esta gente descafeinada, sobria, que son casi monjes, ¿no? Todos con las mismas consignas bien pensantes, con ese rollo emocional
tan frecuente, ¿no? Todo esto me ha tocado, es emocionante, qué bonito esto que cuentas, amigo, tal, no sé qué, o sea, todo este mamoneo, que es el mundo de las presentaciones de libros, de las reseñas masaje, todo esto, bueno, pues puede estar muy bien para los que lo viven, ¿no? Es fantástico. Para los que desde el otro lado supuestamente deberíamos comprarlo, yo creo que no tanto, no entiendo quién va a ese tipo de presentaciones, yo si estuviera allí me levantaría y me iría a la segunda soplapollez de este estilo. Pero no, parece que hay gente que está ahí, aplaude y compra el libro y es fantástico y para mí esos son los verdaderos culpables. Pero pensando en el futuro, pensando en quién va a leer nuestra época y en qué idea van a tener de nuestra época, es decir, cuando uno lee a ciertos autores del pasado, uno conoce esa época, ¿no? Y me gusta mucho el ejemplo que has puesto de Huelebec, porque es un autor que yo sé que dentro de 60 años, si alguien lee sus libros, va a conocer perfectamente el tiempo que ese señor vivió. Va a entender perfectamente qué estaba en juego. Pero creo que leyendo a todos estos autores tan celebrados, con tantos premios y tal, no va a entender un carajo, o sea, porque están dando una visión absolutamente equivocada del mundo, porque son tipos que no cogen el metro, son tipos que no saben, o si lo cogen, se olvidan de lo que es coger el metro en cuanto salen y no lo introducen en su literatura, viven como en un mundo aséptico, espantoso, ¿no? Entonces, claro, el tema este de las plantillas a mí me preocupa especialmente por lo que tiene también de efecto acumulativo, es decir, ya cuando son tantas décadas de gente viviendo, ya no solo escribiendo y creando, sino viviendo según ciertas plantillas que se nos han ido implantando por todo tipo de medios, educación, medios de comunicación, moralismo, etcétera. Para mí la cuestión es que ya no solo es que la literatura de hoy sea cada vez menos interesante, que ya es una tragedia, sino que el propio mundo de hoy me parece muy poco interesante. Y creo que un mérito de tu novela, aparte de denunciar todo esto, es que consigues que tu experiencia sea muy interesante. Es decir, esta es una experiencia interesante, te ha tocado a ti vivirla y la has retratado, ¿no? Y para mí hay un momento sublime que es casi como autores como Lutz Hamsun, o sea, este tipo de autores ya, Celine, que sacan unos rabietazos que son divertidísimos de leer, te los gozas aunque hayan pasado 60 años, es cuando empiezas a fantasear cómo vas a descubrir a todos esos editores a los que les has dado la idea de que eres otra persona, cómo les vas a descubrir quién eres realmente, ¿no? Y cómo van a reaccionar y todo esto. Y realmente me hizo mucha gracia este momento porque es la vendetta, ¿no? Es la venganza al final del escritor al que le interesa la literatura, de lleváis décadas jodiendo la literatura, ahora os voy a joder yo a vosotros, ¿no? Es un poco la conclusión que saco. Bueno, el libro está articulado como novela y yo desde el principio tuve claro que iba a tener este tono de novela porque yo mismo lo viví como un thriller. Es decir, mientras estaba trabajando en los cursos ocupacionales estos, en los que trabajaba 13 horas diarias, literal, dando clase con los alumnos fiscalizándote durante 13 horas y a la vez durante esas mismas 13 horas escribiéndome con los editores en el ordenador digamos, del stand del profe, yo todos los días me levantaba por la mañana y pensaba, bueno, a ver qué va a pasar hoy, ¿no? A ver si me reúno con el editor y entonces le digo, hola, buenas, soy Silvia, ¿qué tal? O si va a venir el inspector en el trabajo, o si, en fin, todas las cosas que tengo en marcha en el libro. En ese sentido, las escenas estas donde me imagino mi encuentro con el editor, claro, yo estuve carteándome con el editor un montón de semanas, y porque él estaba en Madrid, yo estaba en Barcelona, y yo la verdad es que lo que tenía ganas ya era de quedar y a salir del armario y que empezáramos un poco a hablar en serio, pero la cosa se fue complicando, no había manera de quedar, llegué a firmar el contrato con los datos inventados y a enviárselo por correo, en fin. Y entonces, bueno, todas estas escenas del encuentro eran diatribas que yo tenía ahí en la cabeza mientras estaba dando clase. En plan, a ver qué va a pasar con esto. No sé qué temas teníamos por recuperar de lo que habías dicho, No, pero... por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho ya a nivel técnico del libro es el diálogo. O sea, me resulta muy difícil a veces, bueno, ya como simplemente cuando yo he tratado de escribir diálogos, me parece una de las cosas más difíciles que hay. Es algo que hay que reconocer que a los americanos se les da muy bien. Uno lee a, yo que sé, a Dennis Lehan, por ejemplo,
que es autor de novela negra, y lo mejor de sus libros son los diálogos. Dice, este señor, o sea, se nota que lleva el ritmo este de las series televisivas, ¿no? Que hacen mucho daño a la literatura, pero por otro lado, estos tipos les da igual escribir para un capítulo de The Wire que para una novela. Richard Price, gente así, te hace unos diálogos tremendos, ¿no? Y los diálogos del libro están muy, muy logrados. Hacía tiempo que no leía unos diálogos tan buenos en lengua española, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que para mí, en algún momento, cuando tenía 20 y pico años, quien me abrió la cabeza a este tipo de diálogos que suelo utilizar bastante en este y otros libros es David Mamet, que, que aparte de tener unas novelas que en su momento me gustaron mucho, también empecé a leerle el teatro y las obras de teatro como American Buffalo. Si tú tienes el ejemplar en papel de American Buffalo y lo ojeas, te das cuenta que hay muchas páginas que en vez de tener bloques de texto, tienes como la mitad de la página está vacía, porque todas las intervenciones tienen 2, 3 palabras. El dinero, Johnny, ¿qué? El dinero, ¿dónde? El dinero. Esta cadencia donde la situación dramática nace a partir de la acumulación y de unos crescendos que monta él como si fuera una especie de, ya digo, en teatro se ve como si fuera un poema. Y vamos, no tengo ningún reparo en decirlo porque en tantísimas cosas, aparte de esas, somos diferentes. Pero esto se lo he fusilado directamente, ámame. O sea, me parece que hay una tendencia de los novelistas a pegar unas chapas enormes, unos bloques de texto, y es legítimo, vamos. Hay autores que hacen eso que a mí me encantan. Pero hay algo que dices, espérate, en la vida real la gente se interrumpe mucho y corre mucho, se repiten las cosas, la gente se pone pesada. Aquí hay un camino que es eso, que al final es recrear en laboratorio algo que tampoco te nace natural. O sea, aunque una de mis premisas a la hora de escribir mis libros es que fluyan rápido y se lean fácil y tal, en el mundo real eso es un trabajo totalmente de chinos. Pero bueno, estoy muy de acuerdo, los yankees escriben muchos mejores diálogos y tienen muchas veces esa voluntad de mantener las frases en términos de sujeto, verbo, predicado y que a mí eso, cada cual tiene sus filias, sus fobias, las estéticas. Para mí es la mirada correcta. Me gusta mucho Edmund Leonard, tiene algo así como if it sounds like writing, rewrite it. O sea, si suena a escritura, reescríbelo. Y yo intento aplicarme bastante esto. A la que ves una frase un poco ampulosa que se engancha, aunque no se enganche, aunque simplemente que suene a literatura, que suene a alguien que está escribiendo y tiene una conciencia de estar escribiendo y de estar haciendo un libro. No, amigo, fuera. Algo que pueda haber dicho el kiosquero de la esquina o yo insisto, no hay caminos correctos ni caminos erróneos, cada cual debe encontrar el suyo y puedo citar también muchísimos libros que se contradicen con todo esto que estoy diciendo. Pero para lo que es mi obra y mi gusto y de esto ese es un poco el camino, mantenerlo que parezca fácil. Hay un término que citas en el libro que me interesa mucho, que es mente colmena, por ejemplo, ¿no? Que no sé si nos puedes explicar un poco, porque me parece que tienes ahí ciertos giros idiomáticos o de lenguaje o tal, que también es un poco de pronto saber renombrar las cosas, ¿no? Con inteligencia, por ejemplo. Eso me ha gustado. Sí, esa es otra de mis obsesiones a la hora de escribir. Pensar un poco como un publicista, es decir, cómo llames a las cosas que van a aparecer muchas veces en el libro y a las que te vas a referir muchas veces en el libro y va a cambiar el tono del libro y va a tocar resortes distintos en la cabeza del lector. Entonces, pues sí, el alumnado que tengo es la formación, hay la metacolmena, hay un montón de cosas de estas que, vamos, que son eso, también
fruto de largos brainstorming conmigo mismo de a esto cómo lo llamamos. Y creo que es otro de las, digamos, de las herramientas muy, muy genuinas de la literatura versus, no sé, otras artes, el cine o lo que sea. El momento, el hecho de que lo que dices crea una serie de imágenes y de sensaciones y de impresiones en la cabeza del lector y todo eso se modula con lenguaje y las palabras que utilices para referirte a las cosas van a cambiar todo eso. Y ya digo, yo pienso pienso que lo más parecido posible es eso, pensar como un publicista, buscar, Burroughs era un gran creador de este tipo de cosas, ¿no? Heavy metal, todas, montones de expresiones de estas que tenemos totalmente asociadas a mil cosas, vienen de sus libros, porque pones dos palabras juntas y no se sabe por qué, pero Heavy Metal es tan triunfador que venía de Heavy Metal Kid, que es uno de sus personajes, este tipo de cosas que dices. Eh, eso, más allá de las... Blade Runner, por ejemplo, el término Blade Runner, aunque la novela es una novela de Dick, está cogido de Burroughs, por ejemplo. Sí, 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 exacto. Sí, sí, sí. Barrox era un monstruo a la hora de montar todas esas cosas. Philip K. Dick, del que soy muy fan también, tiene el Keeper, que es eso, es básicamente el desbarajuste. Es una manera muy suya de llamar a la entropía. Toda la mierda que se va acumulando, hagas lo que hagas, estés donde estés, la degeneración y tal. Pues, no sé, el Keeper, el Blade Runner, todo eso creo que es una herramienta muy poderosa para los escritores y antes de empezar a llenar páginas con lo que pasa y con lo que dicen y con los personajes y tal, hay momentos que hay que detenerse a decir, espérate, esto es uno de los elementos clave, a lo mejor lo podemos vestir mejor. Luego, por ir ya un poco a la temática del libro, es muy interesante porque tiene algo de barroco. E incluso te diría, tiene algo de picaresca. O sea, yo no he dejado de ver a un protagonista que es un pícaro en cierto sentido, que él monta una farsa para mostrar una farsa mayor, o sea, para anunciar la farsa del sistema. Y lo interesante aquí es que la farsa del sistema es, por un lado, digamos, la parte más de epidermis, lo que yo creo que más o menos cualquier persona inteligente puede ver de fuera, que es todo esto de, vale, o sea, tienes 40, 50 años, eres un señor, mandas un manuscrito y no quieren saber nada. De pronto mandas el mismo manuscrito afirmando que eres una chavalita de 20 años y tal y no sé qué, y oh, vaya, ahora sí me vais a contestar, ¿no? O sea, esa es la parte más de epidermis, que por supuesto si nos la quieres comentar, encantado. Y luego hay una parte aún más profunda que es cuando de pronto el fraude se convierte ya no solo en un fraude moral, sino ya en un fraude de, bueno, aquí hay una cuestión de unos fondos europeos, etcétera, etcétera, que ya es cuando la cosa verdaderamente de novela picaresca parece que empieza a saltar a thriller, ¿no? Como decías, a novela policíaca. O sea, aquí ya de pronto hay un misterio que resolver ahí. ¿Qué está pasando con la pasta, no? O sea, y casi... claro, porque no metes imaginación, pero casi dan ganas de preguntar follow the money, ¿no? ¿Qué pasa aquí con la pasta? ¿Qué están haciendo estos tipos con la pasta? O sea, de pronto esto sí que parece David Mamet, aquí hay gangsters. Bueno, la parte, digamos, en la que me hago pasar por chavalilla y todo eso, la verdad que en ningún momento ha nacido como con voluntad de desenmascarar a la industria literaria o a ver cómo iban las cosas por debajo. Fue una intuición que tuve el mismo día que me senté delante de mi ordenador, pues eso, con la intención de empezar a mandar la novela y... Y tuve ese, y sí, en vez de firmarlo yo hago esto, por probar, de perdidos al río. Fue, ya digo, no hubo nada muy maquiavélico ni muy trabajado, ni definitivamente tampoco había ninguna... Fue una intuición que piensas, tal vez, pero si por ejemplo yo hubiera mandado la novela vestido como una chavalita y nadie hubiera respondido, tampoco me habría llamado la atención, habría dicho, bueno, pues vale, sí, lo he probado y tampoco ha funcionado, no pasa nada. El hecho es que en el momento en que empecé a mandarla, las respuestas llegaban en tiempo real y son todas las que aparecen en el libro y unas cuantas más que ya digo, no pongo más porque
Pero entonces ahí fue donde me vi, por un lado, ya mintiendo como una rata, porque, bueno, ya una vez te embarcas en esto, ya te dicen que te van a sacar el libro y tal, y dices, bueno, vamos a aguantar aquí. Y lo otro, pues fue un anuncio de Infojobs. Yo fui al anuncio, a la entrevista de trabajo, y en la misma entrevista se me anunciaron prácticamente todas las irregularidades y corruptelas en las que me iba a haber metido. Y como andaba fatal de pasta, lo cogí y nada, una vez más, a mentir al alumnado, a mentir a mi inspectora y a tirar por la vida mintiendo. Y tuve un poquito esta impresión de decir, hombre, yo tengo taras como para parar un tren, pero mentiroso concretamente, pues no, yo creo que no. Y estoy en una dinámica que estoy, desde me levanto por la mañana hasta que me acuesto, estoy mintiendo todo el puto día. Y cómo hemos llegado a esto, ¿no? En cuanto, además, en cuanto a lo de los fondos europeos, de hecho ya hacia el final del libro, porque mientras lo editaba, apareció en el diario.es un artículo diciendo que Europa nos estaba investigando por eso, por malversación de los fondos europeos de la formación ocupacional. Y a partir de aquí también googleé un poco, y luego alguna vez también, se me acuerdo, googleo y tal. Y lo más flagrante es que toda la estafa esta está, o sea, no es documentada, es ultra mega documentada. Hay páginas con dominio propio que recogen montones de denuncias, de testimonios, y no pasa absolutamente nada. No, yo la verdad que pensaba que a lo mejor, digo, bueno, voy a guardar los audios, me voy a guardar todo por si esto acabara. Y fui aquí cándido como un tontete, porque a la que te pones a googlear formación ocupacional, cursos, fondos europeos, mordidas, profesores, salen 40.000 páginas, 40.000 personas explicando que han presentado denuncias de facto, tal. No pasa nada, nadie hace nada. Y el artículo del diario, que de hecho sí aparece citadito a trocitos en mi novela, es, o sea, las propias escuelas de formación ocupacional lo reconocen. ¿Sabes? Es ese rollo tan español, donde la putrefacción no es que se esté produciendo porque nadie habla o porque nadie mira ahí en ese rincón donde hay no, la putrefacción, pues todos chapoteamos en ella tan ricamente, y, y no pasa nada. Es sistémico. Hablábamos antes, fuera de cámara, creo que era que ya del tema de la cutrez, ¿no? Lo cutre, España, el país de lo cutre. Para mí es así, ¿no? Por eso me hace gracia a veces gente, la hispanidad y tal, y Hernán Cortés y volverá al imperio. Digo, pero, o sea, estás mirando a tu alrededor, por amor de Cristo. Pero si este es un país de cutre, o sea, no hay más que ver los fontaneros, luego cuando gobiernan los otros, tal, o sea, es el país de lo cutre, absolutamente, ¿no? No tiene otra. El Bigotes, el tipo aquel del PP, o sea, una gente cutre a más no poder, ¿no? No hay más que ver nuestros políticos. O sea, hace poco veía un curso que daban Albert Rivera y Tony Cantó sobre cómo ser emprendedor, que digo, o sea, es que es tremendo, ¿no? Pagas no sé cuántos mil pavos porque estos dos señores te expliquen cómo tú vas a convertirte en un gran emprendedor, porque ellos se supone que lo son, porque están viviendo en realidad a tu costa, y de hecho tú pagándoles el curso lo vas a seguir reafirmando, ¿no? O sea, es tremendo. Y sobre todo creo que es un país de la infamia, o sea, es un país donde todo funciona mal y lo vemos normal, ¿no? Y además todos estamos encantados de participar en el show, ¿no? Entonces a mí hay una cosa que me gusta mucho, y es que el libro de alguna forma es una confesión, o sea, es decir, tú estabas viviendo todo esto, pero tú estabas cuerdo, o sea, te estabas diciendo a ti mismo estoy loco, de forma que no estás loco, estás cuerdo cuando haces eso. Los que están locos son los que están aquí metidos y lo ven como algo normal. Esa es un poco lo que yo veo, y además creo que hay que agradecerte que hayas escrito el libro, porque muchas cosas que todos sabemos de alguna forma y callamos, tú las pones aquí negro sobre blanco, y creo en ese sentido que este es un libro que dentro de 60 años vale para ver hasta qué punto España está
hecha una mierda, ¿no? Es decir, ¿por qué está España hecha una mierda? Por este tipo de gente con la que tú te carteas, o sea, básicamente, porque los hay en el mundo editorial, pero es que los hay en todos los demás ámbitos y este tipo de chanchullos están a la orden del día y eso al final tiene un coste a largo plazo, que es el de la carcoma en las vigas del edificio, que hace que un día la única opción para salvar el edificio sea abandonarlo y ver cómo se derrumba o tirarlo, ¿no? Para que no se nos caiga encima. Y yo creo que están un poco así las cosas y que incluso si nos quitamos toda conspiranoia de la cabeza y vemos el apagón y vemos la Dana y vemos otras cuestiones tal y como se nos presentan, al final la conclusión es que estamos tan sumamente gobernados por lo cutre, por lo infame, por la incompetente, por el trinque, que al final es que cuando vienen los problemas de verdad no hay ningún tipo de parapeto y la hostia te la vas a llevar y nadie va a rendir cuentas por ella porque ya lo vemos normal. O sea, vemos normal que el tipo que estaba de presidente cuando ocurrió el asunto de la gota fría no dimita, lo vemos normal, lo toleramos porque todos los días le dejamos dormir en el sitio donde duerme sabiendo qué sitio es sin ir a pedirle cuentas, ¿no? Y entonces, aunque nos fijamos indignados, que es otra cosa muy española, no cambia absolutamente nada, ¿no? Me gusta porque tu libro sí que es una forma de actuar, o sea, por lo menos estás diciendo el rey está desnudo con todo el coste que eso puede conllevar, o sea, incluso aunque no te hayan puesto una denuncia, pues imagino que ya te has convertido en persona non grata para muchos, ¿no? Y no lo habrás hecho para hacerte rico con el libro, o sea, lo has hecho sencillamente porque estabas hasta los huevos y querías escribirlo y ya está, ¿no? Imagino. Sí, sí. Como digo, yo ya a estas alturas es lo único que le pido al libro, que sea un espacio donde yo diga lo que me parezca conveniente y luego, en fin, esperar que haya alguien que tenga un interés por aquello. Y si lo hay, cuantos más seamos, mejor. Y si no, pues no. Y efectivamente estoy bastante, vamos, no bastante, absolutamente de acuerdo contigo. Esto es el país de lo cutre. Y yo también tengo la impresión de que eso, que a lo largo de los últimos años, últimas décadas ya tal vez, eh, hay la historia de siempre, ¿no? De la parábola típica de la rata en agua caliente, ¿no? Que si la arrojas a una olla hirviendo, la palma, pero si vas calentando de a poquito, se queda ahí hasta morir. Y yo creo que es como un poco mes a mes, año a año, cada vez hay cosas que funcionan peor y que dejan de funcionar y casos más flagrantes de corrupción que quedan absolutamente impunes y lo que a lo mejor hace 5 años y tal hubiera sido más escandaloso, ahora se maneja con esa especie de resignación, ¿no? Que es un tipo de resignación que uno ve clarísimamente en los países del tercer mundo, porque esto es así. O sea, no hace falta... si queremos ejemplos, es eso. En países centroamericanos, sudamericanos, africanos, cualquier sitio donde el poder actúa, opera, es corrupto, todo el mundo lo sabe, la vida sigue. Hay una especie como de interiorización del hecho de que no se puede hacer nada y que así son las cosas. Todo eso en la práctica lo que hace es que todo vaya a peor y a peor. Es una rampa descendente que no parece conocer fin. Estamos subidos en ella. Yo no sé ver esperanza en absolutamente nada que haya ahora mismo en la escena política. Así que, no sé, soluciones no tengo. A margen de seguir ventilando mi neurosis en los libros y girando alrededor de estos temas que me pueden interesar, corrupción y tal, que también sale en el libro que estoy escribiendo ahora, por ejemplo. Qué sé yo. Pero sí, estamos en una muy mala dinámica y cuanto más al futuro miras, más negro se ve. Sí, sobre todo eso, o sea, además justo lo quería haber comentado y se me ha pasado cuando me he calentado ya, pero era lo que iba con el tema del apagón y de la gota fría, es decir, que es que eso ocurre en el tercer mundo, no ocurre aquí. Y luego ya hay otra cosa especialmente sangrante, no sé cómo la ves tú, que es el de los supuestos disidentes, que dicen que son disidentes, que les persiguen, que tal, pero lo dicen desde púlpitos a los que el que verdaderamente es disidente no puede acceder ni de coña, es decir, o sea, no puedes estar en una entrevista en la ABC o en La Sexta
o en uno de tus dos programas semanales en Mediaset, diciendo soy disidente, me persiguen tal, tengo campañas en contra y tal. Campañas en contra porque te critiquen en Twitter. A ver, te critican en Twitter porque dices verdaderas estupideces y son estupideces que llegan a mucha gente y algunos le chirrían y lo comentan en Twitter, punto. O sea, pero nadie te está haciendo la vida imposible. Disidente es si de verdad tu pan estuviera en riesgo por las cosas que estás diciendo. O sea, eso es ser disidente, ¿no? En ese sentido. Entonces, no sé cómo ves ese mundillo disidente, porque da la sensación también de que desde los años 60 no hay casi cultura disidente. Yo por lo menos tengo esa sensación. O sea, uno enciende la radio o Spotify, lo que sea, pones la música que hay hoy en día, lo digo también por tu relación con la música. Yo no soy entendido ni mucho menos en música, pero son todas unas letras que no tienen ningún contenido de crítica política. O sea, aquí, como mucho, te quieren vender un supuesto mensaje feminista que viene de mujeres que están hipersexualizadas y que siguen unos patrones totalmente consumistas y capitalistas, pero supuestamente eso es el máximo a lo que se puede aspirar, es a que Shakira critique a Piqué. Y ya con eso, ya que las mujeres ya no lloran, ahora facturan. Se supone que eso ya es el sumum de la... Hombre, yo creo que los que hemos oído, yo que sé, el punk, por ejemplo, vas al punk o vas a lo que había antes del punk y eso era música verdaderamente inconformista, dañina, que generaba altercados, etcétera. Y eso ha ido desapareciendo en todos los ámbitos, es decir, el cine, etcétera, no tiene o sea, no dan hostias ya, no vas al cine y sales con la sensación de que te han abofeteado, ¿no? Y yo tengo la sensación de que tu libro hace eso, o sea, tu libro es, también somos un poquito cómplices, yo creo, al final todos nosotros. Yo qué sé, yo, por ejemplo, durante un tiempo creía en Babelia, o sea, así de tonto era. Bueno, pues después descubrí que yo era cómplice, ¿no? Obviamente, porque Babelia es lo que es la cultura oficialista de esta época. Es exactamente lo mismo que la cultura oficialista que había en el franquismo o lo mismo que la cultura oficialista que puede haber en la Comunidad de Madrid con sus nichos también ideológicos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, al final yo valoro positivamente cuando un escritor, un creador, un músico no quiere complacerme y decirme lo guapo y lo listo que soy, sino cuando también me quiere decir las contradicciones morales y no como moralista, sino sencillamente como una persona que está dando testimonio, ¿no? Es decir, no pretende pontificar de nada situándose más allá del bien y el mal, todos formamos parte de la charca, todos chapoteamos en ella, ¿no? Sí, la verdad es que una de las cosas que yo creo que intenté hacer a la hora de escribir la experiencia era eso, en plan, yo estoy aquí metido en la podredumbre hasta las cacholas, soy parte de ella, pero es eso, si tienes amigos que trabajan en cosas privadas o públicas o del ayuntamiento, que hay fondos también de... es que hay historias de infamia en todas, en todos los casos sin excepción, ¿sabes? Gente que trabaja, yo conozco a una chica que trabaja de, digamos, jefa de un museo que funciona con dinero público y está como falsa autónoma, ¿sabes? Estas cosas totalmente demenciales, donde de alguna manera el mismo estamento que es la Generalitat de Cataluña, que debería perseguir el caso de falsos autónomos, en su propia estructura interna tienen falsos autónomos, ¿sabes? Este es el que me ha venido ahora a la cabeza, pero así todo. Ya digo, cuando está la cosa tan sistémicamente podrida, yo no sé cómo se arregla. Y la degeneración está general de, pues eso también, de los suplementos culturales, también supongo que tiene que ver con la precariedad, que a veces también los redactores cobran menos. En lo editorial también entra el fenómeno este donde hay montones de hojas de cálculo y estadísticas y cifras de esto es lo que funciona, amigos, esto es lo que hay que copiar y tal, ¿no? Es un poquito... Mira, en música, Zappa venía a contar una cosa que me parece muy lúcida y que yo creo que tiene un reflejo muy claro tanto en literatura como en cine, como en todo lo demás. De hecho, en cine también contaban un poquito lo mismo en su momento Spielberg y Kubrick y toda esta gente que empezó a hacer los grandes blockbusters y tal. Y es que hay una época donde en cine vienes pues, de las películas así más clasicorras, de bustos parlantes y comedias de situación y todo esto.
Y entonces pues empieza a salir Tiburón y estas cosas que, bueno, no había antes nada de algo así y funcionan. Y entonces la industria empieza a ver que hay cosas que no se han probado y que no responden al canon ni a ninguna de estas plantillas que decíamos que... Pero que de repente el tipo de la industria, como ve que hay cosas raras que han funcionado, las apoya. Y Zappa venía a hablar en los mismos términos de la música, donde decía, el tipo de la discográfica antes era un pavo con un puro, ¿vale? Que no tenía ni puta idea de nada, pero lo escuchaba y decía, esto no está mal, tío, le podemos dar una oportunidad aquí a estos chavales, creo que tiene algo y tal. Decía Zappa que el momento en que se produce la gran catástrofe es cuando ese tío, con todo lo malo y todo lo bueno que podía tener, es sustituido por chavalines que vienen de Harvard, ¿vale? Y que están ahí como al frente de la industria y lo primero que hacen es sacar las hojas de cálculo en plan lo que ha funcionado, lo que no, por dónde hay que tirar y tal, y piensan en esos términos de mercadotecnia pura, ¿no? Creo que en cine hemos tenido seguro lo mismo, o sea, hubo esta época donde eso, grandes películas de Kubrick que eran fenómenos mundiales y funcionaban en taquilla y a la vez la industria apostaba por ellas y tal. Y ahora estamos precisamente en el mundo donde tienes a los chavalitos idiotas con las hojas de cálculo intentando demostrar no se sabe exactamente qué y toda la industria plegada musicalmente lo mismo, lo que decías, o sea, toda esta basofia que nos enchufan y tal, pues eso es lo mismo. Esto ha funcionado, pues vamos a clonar algo parecido. Y el discurso contestatario de rebeldía y tal está extinto, no sé, está extinto. Y a mí siempre me ha parecido dramático eso, que en España nunca hayamos tenido un Hunter Thompson, un Hullebeck, un alguien como un poco de primera fila que sea la tía persona que la sacas en tele y te va a decir inconveniencias y la gente se va a rayar. Necesitamos esa persona. No ha existido. Yo hasta, al menos en las décadas que me ha tocado vivir, no, el que está en establishment sabe que se está jugando los garbanzos y se comporta de una manera determinada y habla en unos determinados términos porque lo último que quiere son problemas. Y probablemente la gente que podría desempeñar este papel y tal, a estos ya no les ponen el micro delante. Porque en fin, no vayamos a recibir críticas más en estos tiempos en que vivimos, donde, no sé, el caso un poco de Anagrama, ¿no? Plegándose a la gente que en Twitter dice que el libro del odio es el mal, ¿no? O sea, obviamente ya sin haberlo leído. O sea, por ejemplo, esto me parece que ejemplifica muy bien, que la editorial que publicó a Bukowski, a Burroughs, a Dennis Cooper, o sea, si alguien quiere ver un libro guapo de Anagrama, recomiendo a Dennis Cooper, que es un autor gay absolutamente destructivo contra todo, que no puedo recomendar lo suficiente. Eso está en Anagrama, tío. Ahora esa misma editorial, porque han salido 4 voces diciendo que hay un libro que mal, feo, no debe publicarse, esa editorial agacha la cabeza, baja los pantalones y a pesar de que los jueces dicen que no hay absolutamente ningún problema en publicar el libro, que el libro no tiene nada malo, ellos han metido la cabeza en el cubo. Eso nos da el pulso y la pauta de los tiempos en que estamos viviendo. Sí, es tremendo lo que comentas, ¿no? En ese sentido, al final, justo un amigo que es guitarrista, mi amigo Miguel, hace poco me comentaba una frase de Zappa, que le preguntaron un consejo a jóvenes músicos y no les dio ningún consejo técnico, no les dijo, pues trabaja tanto o haz esto, no, les dijo más o menos, no recuerdo exactamente cómo era la cosa, pero que conservaran la integridad de su trabajo, es decir, que en la medida de las posibilidades le dejes meter la menor mano posible a terceros en tu obra, ¿no? Es decir, que no te mezclen la música, que no te toquen el sonido, que no te toquen las letras. Y yo creo que lo que se puede extraer porque claro, eso es también un poco cuando ya estás dentro del circuito o cuando a lo mejor estás en la música que requiere de tantas manos. Pero en literatura yo creo que en definitiva el mensaje es
que no te metas en la plantilla, ¿no? O sea, que no te metas en el molde. Que yo creo que además vitalmente es un buen consejo. Es decir, o sea, hoy en día lo que habría que decirle a la gente es no hinques la rodilla o no pases por los aros que te ponen si tú consideras que no debes pasar por ese aro. O sea, todos tenemos que comer, todos tenemos que relacionarnos con familia, con amigos, con tal. Y obviamente tú lo decías bien antes, siempre va a haber que contemporizar ahí para poder sobrevivir. Perfecto. Pero ¿por qué pasar por un aro más de lo estrictamente necesario? O sea, hay que saber cuándo toca romperse la cara, ¿no? O sea, no te vas a meter a todas como un Miura, pero de vez en cuando sí que vale la pena meterte en una reyerta y decir, mira, no, con esto no trago, ¿no? Y si no, pues ponerse a escribir, que también está muy bien, ¿no? Y un poquito libros contestatarios, en vez de estos libros con notas interminables de agradecimiento, 2 páginas de notas de agradecimiento. Gracias a Pepita, que es una gran amiga. Gracias a Manolito, que es una estupenda persona y mejor profesional. Joder, pues un libro que tú sabes que si lo leen tus amigos y tu familia, pues se pueden cabrear, ¿no? O sea, el típico libro de cómo hablas de descuartizamientos, ¿no? Que nadie, no te pega para nada. Bueno, pues a mí esos son los libros que me interesan, o sea, la verdad, un libro efectivamente, de cómo es que tú con lo tranquilo que eres, de pronto has escrito un libro lleno de sodomía y drogadicción. Bueno, pues porque efectivamente, porque eso está ahí, o sea, ¿no? Quiero decir, que eso es la literatura, en definitiva, y si no, pues apaga y vámonos. Y ahí están libros como los de Houellebecq o Bret Easton Ellis o tantos otros, y Anagrama era especialista en eso, ¿no? Y el último libro que sacó de Houellebecq, Aniquilación, casi lo metieron debajo de la alfombra. O sea, para lo que es Houellebecq, de pronto no querían oír hablar de ello. Y lo de Luis G. Martín, pues me alegro que lo saques porque también debería escribir su libro de la experiencia, Luis G. Martín, y contarnos lo que él está viviendo, porque ahora mismo tiene una posición privilegiada de haber sido amiguito del poder, de haber estado en los cenáculos, de haber estado en el maldito Instituto Cervantes por escribir discursos políticos y de pronto, como te has pasado de listo, pues eres expulsado, ¿no? Lo que demuestra también que muchas veces la gente cuando toma ciertas decisiones pensando en su estabilidad, en seguirme el cogollito y todo esto, pues tampoco te garantiza a nadie que por mucho que hayas tragado, te vayan a defender cuando toca de verdad, ¿no? Y la realidad es que a ver ahora si ese libro se publica o no, ¿no? Igual tiene que mandarlo con nombre de mujer y poner que tiene 20 años, igual se lo publica Anagrama, ¿no? Sería interesante que lo hiciera también. Bueno, yo supongo que el libro saldrá. La verdad es que no soy lector de Luis G, no he leído nunca Yo nada suyo, tampoco. no tengo ningún tipo de opinión formada, pero así a priori el libro también me parece que puede tener un interés, porque yo creo que al final una de las funciones primordiales del arte y de la literatura por descontado es eso, mirar donde nadie mira y sacar cosas que no sabes que están ahí o no está tan claro. Y la idea, por ejemplo, de alguien hablando con alguien, con otra persona tan que ha hecho cosas tan atroces como el asesino, y bueno, parece que eso puede tener un interés, definitivamente. Definitivamente más interés que lo que dices tú, estos libros acomodeticios donde se cuenta una historia de amor desafortunada o un reencuentro bonito de alguien con su padre o toda esta batopia, porque yo también soy lector de Hamsun y me atrae clarísimamente lo oscuro, lo torcido, lo anómalo, porque el libro es el sitio donde dice las cosas que no dices seguramente cuando comes con tus suegros. O sea, es el sitio para no tener miedo. Si tienes miedo ya en tu propio libro, realmente creo que no puedes ser un buen escritor. Luego puedes no tener miedo y hacer un libro de mierda también, pero yo creo que esa es una de las premisas. Tú estás ahí para no tener miedo y no tener miedo a pensar, ni a decir, ni a explicar, ni a darle vueltas a determinadas cosas. Es justamente todo esto que estoy diciendo lo que ahora no se ve con buenos ojos desde ningún lado, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni los del medio. O sea, parece como que si tenemos una especie de catequismo, que hay varios para todos los gustos y con distintos sabores,
de cómo es la realidad. Y entonces, a partir de aquí se cuentan una serie de historietas y de fabulitas morales y cuando pienso que eso, un buen libro al final te tiene que arrojar un montón de mierda a la cara, un montón de situaciones y de pensamientos y de cosas en las que no sabes muy bien qué hacer y un buen escritor hará eso, luego se irá y te dejará con toda esa mierda en tu cabeza para ver qué haces con ella. Y esto es que está en las antípodas, diametralmente en las antípodas de todo lo que quiere la industria, lo que quiere, entiendo, el público mayoritario, el público ya la verdad es que no sé ni quiénes son ni qué quieren, pero en cualquier caso de lo que se publica. Y claro, en fin, para que le guste, pero eso es para mí es un camino sin salida. Además, yo eso puedo entender, que le interese a alguien que tenga eso, 20 años, tío, 18, pero 20, 30, 40 y tal, o sea, tienes 45 años y sigues viendo comedia romántica o leyendo, no sé, los libros estos así de cerca, no sé, tío. Casi el Papa, ¿eh? Apasionante. Yo qué sé. El libro más vendido de este año en la feria, Cercas y el Papa, o sea, el encuentro que todos necesitábamos. Madre mía. Es tremendo. Tampoco tengo nada contra Cercas, que tampoco lo he leído mucho, pero bueno, lo que me ha asomado, en fin, es ese tema de los... Sí, del No, establishment. yo de hecho hasta diré que tiene un buen libro. Tiene uno que se llama La velocidad de las cosas, que no está mal. Pero yo lo demás que he leído es que no entiendo que se le dé tanta cancha, ¿no? A la cosa. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Lo que sí me parece muy interesante en tu libro, y un poco por terminar con esto, es cómo el material para una crónica, ya que estamos con Hunter Thompson, ¿no? Que él hacía unas crónicas que eran literatura, ¿no? Cuando él se va con los moteros, Los Ángeles del Infierno, y te hace un libro que valdría para crónica, de hecho nace como crónica, igual que tu libro valdría para artículo periodístico, podríamos decir. Yo, de hecho, tuve noticia de ti hace años con un artículo periodístico que contaba tu experiencia. De pronto trasciende eso. No recuerdo si el artículo era tuyo o era de alguien, eso de decirlo, pero me acuerdo que ya entonces lo hablé con algún amigo el tema. En cualquier caso, ¿cómo eso, autores como Hunter Thompson, en este caso tú, lo convertís en literatura? Es decir, o sea, esto, claro, trasciende naturalmente el periodismo, trasciende la crónica y se convierte en literatura. Es decir, se convierte en algo mucho más resistente al paso del tiempo, porque los que escribimos en prensa digital, aunque sea, sabemos que lo que escribes hoy, mañana sirve para, metafóricamente o literalmente, para envolver cabezas de pescado. Pero la literatura no. Se supone que la literatura lo que tiene es que sobrevive al paso del tiempo y entonces tú has conseguido que tu experiencia no sea una mera experiencia periodística. Y eso lo haces por el manejo del lenguaje, por la forma de distribuir la información. ¿Cómo es ese proceso de trabajo? Me interesa mucho que nos lo expliques desde dentro. Bueno, el proceso de trabajo fue una pesadilla en toda regla. Es decir, a mí este es el libro que más me ha costado escribir con diferencia de todos y a la vez era el único donde tenía perfectamente claro lo que sucedía, porque lo que sucedía había sucedido y era lo que había que contar y no había por qué darle vueltas al argumento, ni ahora meto tal personaje, hombre, si lo desgrano en dos, o si de estos tres personajes hago uno, ya digo, no hay ninguna licencia ni siquiera a ese nivel. Entonces, bueno, es encontrar la voz, encontrar el formato, todo esto que hablamos de la terminología de la mente colmena, la formación. Son eso, semanas y meses escribiendo, emborronando, dando vueltas, mareando formatos y tal, hasta empezar a encontrar una vía que dice, espérate, por aquí voy bien, por aquí voy bien. Yo la verdad es que esto también es muy personal y no se lo recomendaría a nadie, pero yo no tengo el miedo a la página en blanco porque yo si me siento escribo. Muchas veces escribo material que luego va a ir a la mierda. Simplemente necesito
empezar a hilar algo, escuchar una voz, empezar a ver escenas, empezar a tal, para ver si eso funciona, si no funciona, si hay que matizarlo, si hay que desecharlo y coger otra óptica. Y todos los primeros borradores y acercamientos a la experiencia fueron así, toneladas de material que no fueron, ¿no? Finalmente quedaron fuera del libro. Y luego lo que es el material que sí que fue al libro, la premisa es, yo sé lo que pasa, todo lo que, en fin, tengo muy claro cuáles son las escenas clave de todo lo que me acaba de pasar. Y toda la parte central del libro está escrita, todas las escenas sueltas, a medida que se me va ocurriendo. Hostia, aquello, que cuando venían los alumnos y les decían, venga, pasa, clase, que el curso ha empezado ahora. Y no, llevábamos meses, semanas dando curso, pero por ejemplo, esa es una. Que todas las escenas, una debajo de la otra o a medida que se van ocurriendo. Y luego el remontaje, en plan, ¿esto cómo fue? Empezar por aquí y tal. La parte central del libro, lo puedes ver, son 100 trocitos, porque van numerados, son 100. Entonces, estamos hablando del puto loco con un documento de Word lleno de trocitos y una hoja de cálculo con las 100 escenas. Así. O sea, me tuve que hacer una hoja de cálculo para el remontaje. Obviamente, una vez remontado todo, lo vuelves a editar muchas, una y otra vez, hasta que aquello se aguanta y funciona bien. No lo sé, yo no tengo, la verdad es que no tengo metodología para escribir. Cada libro cambian cosas, pero en los últimos años sí que tiendo, cuando era más joven y más inconsciente, sí que intentaba tener un borrador rápido, aunque fuera muy cochambroso, porque siempre he pensado que si no uno empieza a despistarse por lados muy raros y acaba haciendo cosas que no funcionan. Entonces hacía un borrador espantoso, ilegible y tal, y luego iba trabajando sobre él y lo iba puliendo. Con los años ya no tengo ni el arrojo para escribir algo tan cochambroso como los que escribía antes. Entonces, eso, escribo escenas que yo sé que creo o que van a ir en el libro. Esto una vez tienes claro la estructura, el tono. Si te has equivocado en la estructura, en el tono y todo eso, todo lo demás ya da igual. Ya no va a funcionar. Es muy dramático todo. Entonces igual te tiras, no sé, un año más rellenando aquel puzzle que luego... además, el panorama español está muy lleno, yo creo, hablabas antes de los Yankees, de autores que, joder, son muy buenos prosistas. O sea, tú lo lees y dices, este tío, joder, tío, tiene oficio, tiene las imágenes funcionan, las ideas y tal. Pero luego igual el libro en sí es un desastre. Yo creo que los Yankees tienen más claro esto de lo que hay que contar, tiene que estar muy bien contado. Y eso juega un papel muy importante en el todo. Yo la verdad es que, ya digo, pajareo gente contemporánea española, más que leerlo, los pajareo, me leo otros. Y me encuentro bastante eso. Incluso libros que me pueden parecer disfrutables por eso, por la prosa, por lo y tal. Pienso, la verdad, que el libro, este tío escribe bien. Este libro es fuerte, tío. Si el libro no funciona, está mal planteado. Con los Yankees pasa menos, pienso. Sí, totalmente. Yo recuerdo un artículo de Andrés Ibáñez hace años diciendo que, a propósito de un libro de Denis Johnson, que todo era perfecto, o sea, que no había una frase mala, que nada fallaba y tal, pero que llegaba al final del libro y se sentía vacío, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un poco esa cosa, ¿no? Y nosotros a este lado de la forma de entender el arte, la vida y tal, somos mucho más caóticos, pero con esos ramalazos de genialidad y tal, y ellos son como pum, 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 pero también a veces, en fin, yo creo que uno echa en falta ciertas cosas. Y luego hay genios como Thomas Bernhard, que lo citabas antes, que tenía perfectamente claro el concepto del libro. Y fíjate, un tipo que cuando cogió la tecla esta de los monólogos interiores, nunca se repitió. Es decir, a mí, por más que puedan parecer
idénticos desde fuera, nunca era igual un libro de Bernhard. Los hay que son cómicos, los hay, o sea, y te estás meando todo el libro de la risa porque se ríe de Heidegger y un montón de cosas con una gracia tremenda. Y luego los hay bueno, que van pues de su propia vida, pero manipulada con ficción y tal. O sea, yo Bernhard nunca me da la sensación de que esté haciendo el libro dos veces. No sé cómo lo ves tú. La verdad es que Bernhard es el tipo que desmonta absolutamente todas y cada una de las cosas que yo pueda haber dicho aquí, porque no hay concisión, está lleno de repeticiones, ¿no? Y sin embargo, vamos, yo soy una groupie absoluta de Bernhard también. Yo creo que puedo haberme leído prácticamente todo lo que hay publicado. Y dice Mario Lebrero, que es un autor uruguayo que me gusta mucho, de Bernhard. La novela luminosa, ¿no? Sí, señor. El de la novela luminosa. ¿Has leído la Sí, novela sí, luminosa? sí, un diario brutal, ¿eh? Además tiene, ahora que lo dices, hay cierta relación con el tuyo, un poco, ¿no? También, porque ese mundo que él describe no está muy lejos del mundo que tú describes también, ¿no? Un mundo ahí que funciona mal todo, ¿no? Un poco. Menos las palomas, ¿no? Funciona todo mal. Total. Dice Lebrero, ¿no te acuerdas de Bernhard? Digo, qué cabrón el tipo, Bernhard, encontró una manera de decir con palabras las cosas que no se pueden decir con palabras. Y es absolutamente así. Todas esas dinámicas, ¿no? De uno con su propia cabeza, dándole vueltas a las cosas, y a cada vuelta que le das aparecen nuevos elementos, y ahora lo ves así, y luego lo ves así, y luego entran matices, y Bernhard es realmente también uno de los ejemplos de... yo aquí puedo haber dicho un montón de tonterías, pero en realidad son tonterías, porque probablemente los caminos esos de los que hablo, que quedan por pisar y por descubrir, de cosas, formatos y estructuras y voces literarias que funcionen y que no ha probado nadie nunca, claro, por fuerza eso te tiene que dar con patadas con todas las cosas que he estado yo aquí categorizando. Y cuando Bernhard entró en mi vida fue absolutamente eso. Ese tío lo que hace va absolutamente en contra de las cosas que yo creía que eran un buen libro. Concisión, no sé qué tal. El tío ahí se recrea, está 40 páginas dando la vuelta a la misma idea. Maravilloso. No me cansaría de leerlo nunca, la música y tal. Lebrero es un buen ejemplo también de cómo funciona la industria literaria, porque la novela luminosa murió sin verla publicada. Es un libro publicado post-mortem y es un libro, vamos, que yo tampoco, o sea, es que no puedo recomendarlo lo suficiente para el que quiera leer algo que no se parezca a nada y que es y que tiene esa cosa tan absolutamente difícil de hacer, que es hacer literatura de la nada. Como tú dices, las palomas que hay fuera, cómo se les cantían los horarios, cómo se baja porno de internet con las chinas y la guardan carpetitas. O sea, esas cosas, ¿no? Que nadie te cuenta porque... ¿Por qué? Y ese es un poco el giro. ¿Por qué todos hablamos de las mismas cosas y en los mismos términos? Fantástico, un tipo... Me parece que el libro es del 2000 o de finales de los 90, igual, probablemente desde los finales de los 90 aún. Lo publicaron post-mortem, ya digo, bastantes años después. ¿Y quién estaba entonces? Alguien además con talento literario contando cómo se bajaba porno de chinas y lo guardaba en carpetitas. Por favor. No se puede ser más genial. No, totalmente. Es que ahora que hay tanta autoficción, otro truco es cuando el autor queda de puta madre. O sea, esto es autoficción y tal, y todos son muy malos, y yo nunca he roto un plato, ¿no? Y entonces hay grandes ejemplos, incluido el propio Houellebecq. O sea, cuando Houellebecq habla de sí mismo, joder, Houellebecq no queda muy bien, ¿no? No te esconde nada. Yo qué sé, sus personajes que al final es difícil no identificarlos con él, hacen cosas reprobables y a él le da igual, ¿no? Yo creo que eso también hace que al final el lector que está un poquito más allá de ciertos modelos básicos, te fías del tío, ¿no? O sea, es un poco como esto que acabas de decir del Lebrero. O sea, ya me genera una confianza. O sea, si me estás contando eso de ti, pues ya sé que cuando me cuentes otras cosas del mundo que te rodea,
a mí ya me tienes, o sea, porque ya me has hecho amigo tuyo. De pronto eso se lo cuentas a un amigo y ni siquiera a quién le cuentas eso, al confesor el que tenga, o sea, ¿no? Entonces creo que es Exacto. una interesante también forma de entender la literatura, o sea, escribe así, si no, no escribas. Yo creo que nos ahorraríamos mucha literatura de mierda si la gente realmente tuviera que firmar un contrato en el que dices, bueno, es que voy a contar todo aquello que me hace abyecto también, ¿no? Entonces yo ya me empiezo a fiar porque todo lo que me vas a contar sé que no te estoy pidiendo la verdad, o sea, yo creo que no es pedir una verdad moralista, pero sí es pedir lo que hay de verdadero, eso sí, o sea, lo verdadero. Que eso no es moralista, es todo lo contrario, ¿no? Es decir, a partir de ahí se puede hacer muy buena ficción, pero yo creo que eso es lo que hace interesante a la literatura y que no pase el tiempo por ella, ¿no? Lo demás son convenciones que son modas como la ropa que mañana van a estar obsoletas. Sí, una cosa que llama mucho la atención si lees archivo, es decir, si lees escritores del siglo pasado, de principios del 20 es a los buenos y tal, es la absoluta falta de interés que tienen muy a menudo en gustar o en caer bien. O sea, los libros están llenos de eso, de pintarse como gentuza, en pequeños detalles. Y es como tú dices, para mí es el momento inmediato que les coges cariño. Me he leído hace poco el Arturo, el de Walden. Walden. Y claro, es que es muy interesante. El libro está articulado como un sermón, que es el peor formato del mundo. O sea, nadie quiere escuchar una voz que le dice, lo estáis haciendo muy mal y yo lo hago bien. Pero regularmente en el libro, tipo va soltando cosas como que no he conocido jamás a una persona peor que yo. Y así todo el rato. Pues se define también como un maniático y como un misántropo y como mala gente. Obviamente, Hatsum en hambre, ese personaje, no sabes qué hacer con él. Se porta como una rata, luego... todo esa es la fase de exploración del ser humano y para mí es requisito, no la falta de necesidad de caer bien. Es que si eso está por delante de cualquier otra cosa, es muy difícil que salga algo interesante. Y vivimos en la era del oro del bien queda y de la edad de oro de la gente chula y chupi y que todo lo que tiene en la cabeza es luz y todo es bonito y tiene muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo eso, en fin, culturalmente es la catástrofe máxima. Pero bueno, uno quiere pensar también eso, que el tiempo hará tabula rasa de el 97% de las cosas y quedarán las cuatro voces interesantes de nuestra época como ha pasado siempre, ¿no? Porque tú coges cualquier periodo histórico y es eso, muchos de los libros que en aquella época se vendían como churros ahora son nombres que es en plan, es que ni me suena, ¿sabes? Si estás hablando de los que Olmos, que es el columnista este que hace crítica literaria, no sé si lo controlas, me parece un tipo además bastante interesante y aunque no solemos coincidir de gustos, siempre es un placer leerlo. Habla siempre de eso, de que tú cuando haces un libro puedes apostar por, no sé, tener 100.000 lectores a lo largo del siguiente año o tener 100.000 lectores repartidos en los próximos 20 años, pero el próximo año solo vas a vender 200 o 400, pero el siguiente también y tal, y a lo mejor, ¿sabes? Se te sigue leyendo de aquí 20, 30 años. El que ha vendido 100.000 ahora como fenómeno mediático, que es el que sale por todos lados con la faja llena de gente dorando la píldora, esa persona será barrida. A ver, y por supuesto yo seré barrido, y el 99,9% seremos barridos. Pero si alguien tiene una oportunidad de pervivir, es esa persona que hizo un libro en su casa teniendo muy claro que ese era el libro que quería hacer y todo lo demás era irrelevante.
Pues, Sergi, ha sido un gustazo charlar contigo. Gracias por escribir tu experiencia, por poner negro sobre blanco cómo están las cositas por estos lares, sobre todo en el mundo del libro. Y bueno, como yo sé que la gente que sigue el canal, o quiero pensar, les interesa precisamente la literatura, pues recomiendo leer a Sergi, que desde luego es un tipo que se toma en serio la literatura, y este libro es el ajuste de cuentas con un mundo del libro que ya no lo hace. Así que muchas gracias por haber venido al canal y suerte con este nuevo libro que me comentas que estás escribiendo sobre la corrupción, que desde luego es un tema que creo que nos va a resultar también familiar, pero va a estar interesante ver cómo un francotirador nos cuenta la corrupción y no, como siempre ocurre, como una camarilla denuncia la corrupción de la otra, ¿no? Que al final es un juego vacío. Y yo por eso siempre con los francotiradores. Nada más por hoy y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.